Recordemos que tenemos esta fórmula de integración por partes, ya la habíamos visto ayer, esta que está acá. ¿Ok? Y nosotros, cuando hicimos el cambio, simplemente un cambio de nombres, y calculamos unas integrales usando esta fórmula, pero hicimos este cambio de nombres. A F le llamamos U y a B, a G le llamamos B o V. ¿Ok? Y entonces a partir de allí obtuvimos estos resultados que se podían escribir de esta manera. ¿Ok? Y sustituimos todo eso acá arriba en esta fórmula. ¿Ok? Resultando esta nueva fórmula de integración por partes, que en realidad es la misma que antes, solo que escrita en otros términos de U y B. ¿Ok? Bueno, vamos a usar ahora esta fórmula así como está acá. En realidad, como dije, es básicamente lo mismo que hicimos antes, solo que, bueno, a la gente le suele gustar mucho más usar esta que la anterior. ¿Ok? Y vamos a resolver algunos ejemplos. Calcule o calculemos esta integral. Esta es una integral que aparece con cierta regularidad o de este tipo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer esto. En este punto, al igual que en el ejemplo que vimos ayer, en este ejemplo, resulta que yo sé cómo derivar y cómo integrar cada una de las funciones que aparece acá, ¿vale? En este producto, más bien, quiero decir. Sé cómo derivar x y sé cómo derivar e a la x y sé cómo integrar ambas. ¿Ok? De hecho, cuando uno integra e a la x, cuando integra x, cualquiera de las dos, la de integral de x es x cuadrado sobre 2 y la de e a la x es e a la x. ¿Sí? Yo les había comentado que cuando uno va a decidir con respecto a qué voy a integrar y qué voy a derivar, lo que tengo que hacer es ver si lo que integro al integrar la función que decidí integrar, ¿ok? Esto que resultó es más fácil o como mucho, en el peor de los casos, que no sea de mayor complejidad que la función que tengo originalmente. ¿Sí? Es decir, a partir de x, cuando yo la integro, tengo x cuadrado sobre 2. Y a partir de e a la x, cuando la integro, tengo e a la x. ¿Ok? Entonces, fíjense que tomar a x como la función que voy a integrar es como tomar lo que produce eso es una función que es más complicada que la anterior, ¿sí? Porque la función cuadrática es más complicada que la función lineal. ¿Ok? Entonces, integrar x devuelve una función que es más complicada que la propia x. E integrar e a la x, en cambio, devuelve la misma e a la x. Entonces, si bien es cierto que, no, que esta no, al integrar la e a la x, no se obtiene una función más sencilla menos compleja, digamos, que la función e a la x, también es cierto que no se vuelve peor, ¿okay? No se vuelve más complicada, sino que de hecho es la misma. Es algo parecido a lo que ocurrió en el caso de la función seno. Cuando integrábamos la función seno daba coseno, o bueno, menos coseno realmente. Pero no, esta integración, la integración de la función seno, no complicó, no arrojó como resultado una función más complicada. En cambio, si hubiésemos decidido integrar x, esta sí hubiese arrojado como resultado una función que es más complicada, que es x cuadrado sobre 2. Entonces, allí es donde está, digamos, la razón por la cual nosotros vamos a decidir en este punto, en este ejercicio, integrar e a la x en lugar de integrar x. Porque al integrar x devuelve el resultado de esa integración, es una función más complicada que la propia x, pero al integrar e a la x, no, se obtiene la misma e a la x. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, profe.
Bien. Entonces, recuerden, la observación que nosotros vimos ayer acerca de cómo decidir a quién escojo para integrar y a quién escojo para derivar, es básicamente, lo primero que uno se pregunta es, lo primero que uno debe saber es, bueno, ¿será que yo sé integrar esta que estoy decidiendo que voy a integrar? Si es así, bueno, esa la puedo escoger como la que voy a integrar. ¿Sí? La puedo escoger, en principio la puedo escoger. El problema es, y siempre se puede hacer integración por partes escogiendo la función que usted quiera para integrar y la que usted quiera para derivar. Por supuesto, siempre que sepa integrar esa que escogió para integrar. El problema es que esa escogencia puede llevarlo a una integral más complicada si no decide correctamente, si no decide de la manera conveniente, digamos. ¿Está claro? Entonces, eso es digamos, la primera pregunta que uno debe hacerse para, para decidir a quién integro y a quién derivo. Sé integrar esa función, no tanto si sé derivar la función que decidí derivar, porque como había comentado ayer varias veces y enfatizo en eso hoy, usualmente todas las funciones que conocemos las sabemos derivar o son en general son fáciles de derivar, ¿okay? En comparación con la integración, ¿no? En general. Pero la pregunta más bien es, ¿sé integrar esta que estoy decidiendo que voy a integrar? Esa es el primer paso, o la primera pregunta que debo contestar. La segunda es, ¿conviene? Es decir, si yo integro esa, ¿será que voy a conseguir una función que es más sencilla de manejar o por lo menos que no sea más complicada? Porque si es más complicada no tiene sentido. ¿Ok? Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, en términos de la nueva fórmula, esta nueva fórmula de integración por partes que vimos ayer, sí, en términos de esta fórmula, lo que vamos a hacer es escoger, voy a llevarme esta fórmula para allá, eh, lo voy a decir, usamos o usaremos la fórmula de integración por partes, esta última que vimos ayer. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que, fíjense ustedes que la función que uno deriva, la función que uno deriva es la u, ¿ok? Y la función que uno integra es la b, porque fíjense que aquí está u y aquí está du, que es su derivada, y aquí está db, ¿ok? Cuando usted toma la integral de db, eso es b, ¿ok? De manera que lo que uno va a integrar es el db. Esta no es b solamente, sino db. ¿Ok? Entonces, la cosa cambia un poquito en cuanto al uso de la fórmula que vimos antes con esta, porque lo que vamos a hacer acá es decir simplemente que u es la que yo voy a derivar, en este caso es x, ¿ok? Y de b va a ser igual a todo lo demás, e a la x de x. Sí, ya yo tomé esto como lo que voy a derivar, todo esto que está acá va a ser de b, ¿sí? Porque yo necesito eh, decir quién es este u y necesito decir quién es este de b. ¿Ok? Entonces, esta la tomo como u y el resto, siempre que tomo a una como u, el resto va a ser el de lo que queda dentro de la integral. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, voy a poner esto de manera un poco distinta. Ok, tenemos estos dos. Entonces, resulta que eh, du es la derivada de x, va a ser de x. ¿Sí? Derivar u es lo mismo que derivar el lado derecho, pero el lado derecho tiene por derivada 1. O sea, uno lo puede pensar así. La derivada de u con respecto a x es 1. ¿Ok? De donde de u y de x son iguales. ¿Ok? Y la derivada de b con respecto a x, o más bien, así. Y la integral de este de b, por un lado da b,
pero por otro lado es la integral de e a la x de x, que es e a la x, sin la constante. La constante allí realmente no me interesa, ¿ok? Porque recuerden ustedes que yo les había comentado que al final del cálculo la constante va a aparecer al calcular esta integral, ¿ok? Entonces, lo que tenemos acá es que de u y de x son iguales, ¿ok? Y b es e a la x. Entonces, sustituyendo esto en la fórmula de integración por partes, así que lo que resulta es esto. La integral, en la fórmula de integración por partes, dice la integral de u por db, ¿ok? Es decir, la integral de x por e a la x de x, que es u por db, es igual a u por b, y sería esto por esto, x por e a la x, menos la integral de b por du. B por du es e a la x por dx. ¿Ok? Esto corresponde, entonces, fíjense, vamos a ponerlo aquí. Esto es u de b, esto es u por b, y aquí b por du. Simplemente estamos sustituyendo todo lo que me dice la fórmula de integración por partes. El u por db sería esto por esto, es lo que está en el lado izquierdo. La integral del lado izquierdo es igual a, esa integral es igual a x por e a la x, que sería u por b, y este que está acá, por este otro, menos b por du. B que es esto y du que es d. Entonces e a la x por d. ¿Ok? Esto implica que tenemos x e a la x menos e a la x más una constante. Ok, la integral de e a la x es ella misma, entonces queda así. Luego, esta integral de x e a la x de x es igual a esto. Y eso termina con nuestro cálculo. ¿Queda claro? Profe, una consulta. Bien. Eh, Cuando tenemos una integral que queda ex de x menos ex de x también no es igual a db, o sea, la derivada de b. Pero acá la separamos en v y en du. Pero eso es lo que dice la fórmula, ¿no? No, Pero no sería también ponerle lo mismo db. no, pero es que en la fórmula el debe está en el lado derecho, izquierdo. O sea, tú lo que tienes que hacer es sustituir tal cual como dice la fórmula. ¿Sí? Es que como veo similitud ahí, bueno, tendría a confundirlo. Bueno, Claro, lo que pasa es que la idea detrás de la fórmula de integración por partes es que lo que antes estaba derivado, que en este caso es el b, ya no lo está, sino que está sin derivar. Y lo que antes estaba sin derivar ahora está derivado. Es decir, hay un intercambio de papeles. Básicamente la fórmula de integración por partes. Bueno, se llama integración por partes porque realmente lo que uno hace es que esta integral la convierte en otra y entonces como que da un primer paso que es como la primera parte de la resolución. Y la segunda parte de la resolución es la integración de esta última que queda acá. Por eso es una integración por partes, ¿no? Porque tú vas dando resoluciones de la integral por partes. Pero lo que está detrás de la fórmula de integración por partes no es más que un intercambio de papeles en cuanto a lo que se estaba derivando y a lo que se estaba integrando, o lo que estaba derivado y lo que no estaba, más bien. Ok, lo que no estaba derivado se deriva y lo que sí estaba derivado ya no.
¿Ok? Entonces, esencialmente esa es la idea de la fórmula de integración por partes, que uno intercambia los papeles en cuanto a lo que antes estaba derivado y lo que no, ¿ok? Se intercambia. O sea, ahora el que antes estaba derivado, ahora no, y el que antes sí estaba, no estaba derivado, ahora sí. Entonces, eh, cuando uno usa la fórmula de integración por partes, lo que tiene que hacer es simplemente sustituir tal cual como está en la fórmula, como cualquier otra fórmula. Uno sustituye lo que aparece en la fórmula de acuerdo al cálculo como haya hecho, ¿no? Nada, simplemente eso. Y eso fue exactamente lo que hicimos acá, según esto que hice notar aquí. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Estoy tomando ejemplos de acá del libro. Eh, bueno, vamos a hacer un ejemplo bien conocido. ¿Ok? Este ejemplo es un ejemplo importante porque yo creo que una cosa que hay que comentar acá y que ustedes deberían recordar en el momento en que toque hacerlo, que básicamente es en el momento en el que usen una técnica de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que ya sería en el semestre 4 que ustedes ven ese curso, que se llama la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se usa para resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Eh, y bueno, básicamente en el contexto en el que se estudia en ese curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, más que para resolver ecuaciones diferenciales, es para resolver problemas de valor inicial. ¿Ok? Bueno, ya ustedes, yo estoy diciendo cosas acá que quizás no saben de lo que estoy hablando, pero simplemente lo que quiero decir es que esta integral es una integral que aparece en algunos cálculos que tienen que ver con esa transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, la integral a la que me refiero es una integral de... Vamos a calcular esta integral, ¿ok? Y después vamos a calcular una que es un poco más complicada, que esta es una forma más general, digamos, de esa integral. ¿Ok? Acá hay un hecho interesante con respecto a esta integral que vamos a calcular usando integración por partes. Y es que en realidad aquí no importa cuál integro, cuál derivo. ¿Ok? Porque al final el resultado es negro. ¿Ok? Al final la complejidad, digamos, es la misma también. Porque fíjense qué pasa, que cuando usted integra e a la x, el resultado de integrar e a la x es e a la x. La complejidad no sube, es la misma función. Y cuando integra seno de x, el resultado de integrar seno de x es menos coseno de x. Eh, eh, Cambia la función, pero la complejidad no, porque la función seno y la función coseno son muy parecidas. De hecho, una es la trasladada de la otra. Cuando usted dibuja la gráfica de la función seno y la gráfica de la función coseno,
resulta que básicamente, pues, lo que uno hace para dibujar una gráfica y otra, o la otra, es a partir de una, la traslada y obtiene la otra. Fíjense, voy a mostrarles acá la gráfica de la función C. Y la gráfica de la función coseno. Entonces, fíjense que esencialmente la función seno, que es esta que está en verde, y la función coseno son distintas, sí, pero una es la trasladada de la otra. ¿Ok? Entonces, en cuanto a complejidad, realmente la complejidad no cambia. Sí, estamos hablando, si no de la misma función, ok, no es la misma función, pero en realidad el problema no se complica, eso es a lo que me refiero, ok. Entonces, ¿qué, em, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que realmente yo puedo tomar cualquiera de las dos como la función que voy a integrar, porque la complicación no es mayor, ok. Ahora, si uno lo piensa un momento, parece mucho más sencillo integrar a la x, porque la integral de a la x es ella misma. ¿Okay? O sea, yo no me voy a tener que preocupar por que va a ir cambiando la integral, sino que la integral siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces vamos a escogerlo de esa manera, solo por ese hecho, pero en realidad si yo escojo a la función seno de x como aquella que voy a integrar, también da lo mismo. No cambia, no hay mayor problema. ¿Ok? Vamos a obtener el mismo resultado. Pero bueno, vamos a tomar como la función que voy a derivar a la función seno de x. Y la función que voy a integrar sería, yo les comentaba acá arriba, que cuando usted toma, ya decide quién es la que va a derivar, lo que queda, el resto del integrando, lo que queda dentro de ese integral, todo lo demás es de b. ¿Okay? Entonces, si ya tomo x, todo lo demás es a la x de x. ¿Ok? Entonces, tenemos que es coseno de x, ¿sí? Y b es e a la x. Así, la fórmula de integración por partes implica que la integral que vamos a llamarle, ya le llamé y, que esta integral y va a ser igual a u por b. U por b sería seno de x, o e a la x seno de x. Este por este, menos la integral de b por du. La integral de b por du es igual a e a la x coseno de x de x. Entonces, fíjense que la fórmula de integración por partes eh, transformó esta integral en una integral realmente muy similar, solo que en lugar de seno, como estaba antes, ahora está el coseno. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto hasta este punto? Profe, Sí, esta no profe. sería una integral cíclica. Es una integral cíclica. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Vamos a aplicar integración por partes nuevamente. La integración por partes, fíjense que nosotros ayer, cuando resolvimos este ejemplo de la integral de la función arcotangente, en esta integral usamos integración por partes. ¿Okay? Y después, en la integral que resultó, que era esta, aplicamos un cambio de variable. Es decir, usamos los dos métodos de integración que conocemos en este momento, uno después del otro. Primero integración por partes, después cambio de variable. ¿Okay? En este caso, lo que ocurre es que vamos a necesitar
aplicar integración por partes nuevamente, ¿ok? Para poder ver qué pasa con esta integral, ¿ok? Es decir, uno puede en un mismo ejercicio aplicar varios métodos de integración o el mismo método de integración varias veces, ¿ok? Se puede hacer eso. Por supuesto, el objetivo siempre es llegar hasta la solución o transformar el problema. Fíjense que en este caso el problema no se ha transformado en uno más sencillo, porque tan complicada es la integral de e a la x por seno de x como la integral de e a la x por coseno de x. ¿Ok? Entonces, si bien no se transformó en uno más sencillo, tampoco es más complicado. ¿Ok? Entonces, pero lo que hay que notar es que cuando uno transforma esta integral haciendo estos cambios y usando la fórmula de integración por partes, bueno, parece natural por el hecho de que la integral de e a la x va a seguir siendo de e a la x y la derivada del coseno es el menos seno. Bueno, la derivada del seno o el coseno va a ser más o menos el otro, ¿okay? Dependiendo del signo que uno tenga. Entonces, cuando yo derivo después, otra vez, cuando aplico nuevamente integración por partes acá, parece natural pensar que voy a obtener una integral parecida a esta nuevamente. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a obtener una integral o una ecuación en la que vamos a poder despejar la integral que yo quiero calcular, esta que está acá. ¿Ok? Hay un tema interesante acá y es que como dije, vamos a aplicar nuevamente la fórmula de integración por partes para eh, reescribir esta integral, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que si yo ya yo tomé arriba a la función trigonométrica, la función seno como la que iba a derivar y a la función exponencial como la que iba a integrar, ¿ok? Si yo tomo ahora esta como la que voy a derivar, y esta como la que voy a integrar, entonces básicamente lo que estaría haciendo es irme de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? Es decir, u de u sería e a la x de x y de b es coseno de x de x, el b sería seno de x. Entonces, hacer esta escogencia es incorrecto porque lo que haría esta escogencia es deshacer el trabajo que ya hicimos. ¿Okay? Es decir, si yo voy a aplicar integración por partes otra vez en un mismo ejercicio para una integral para la cual ya apliqué, o sea, ya apliqué integración por partes y el resultado en esta integral que queda aquí en el lado derecho, vuelvo a aplicar integración por partes, yo no puedo deshacer lo que ya hice. ¿Okay? Yo no puedo escoger para derivar lo que antes escogí para integrar y escoger para integrar lo que antes escogí para derivar. Porque entonces, al hacer eso, y calcular DU y calcular B en esta escogencia, lo que yo estaría haciendo es devolver, estaría deshaciendo el trabajo que ya hice, cosa que no tiene sentido porque vamos a llegar exactamente a la misma expresión, a la misma, o sea, lo que vamos a llegar es a esta expresión I igual a I. A eso es lo que vamos a llegar si hacemos la escogencia de u igual a e a la x. El que voy a derivar es lo que antes integré y el que voy a integrar es lo que antes derivé. Si hago esa escogencia, entonces voy a deshacer el trabajo que hice. Voy a llegar a una expresión como esta que no me dice nada, ¿no? Eso para decir que i era igual a i, yo no tenía que hacer todo este trabajo. No sé si está claro lo que quiero decir. Vamos a hacer eso para que ustedes vean. Si yo tomo u como lo que antes integré, que es la función e a la x, y de b como lo que antes derivé, eh, que sería, o sea, la función trigonométrica que fue la que antes derivé, no exactamente coseno, pero sí la función trigonométrica anterior, entonces voy a tener esto. De u es e a la x de x y b es eh, seno de x. Okay. ¿Eso qué va a significar? Bueno, va a significar que esta integral vamos a tener esto lo voy a borrar, por eso lo estoy haciendo así medio desordenado.
pero lo que quiero mostrar es que el y que tengo acá, que era e a la x por seno de x menos esta otra integral se convierte en el nuevo u por b, este por este, que sería e a la x seno de x, menos la integral de b por du, e a la x seno de x de x. Okay. Entonces fíjense que este se va a eliminar con este y aquí voy a tener menos por menos a más, voy a tener y, la misma integral y que teníamos al principio, esta integral. Okay. Y esto es esto que está acá. Entonces voy a tener que y es igual a y. Entonces lo que estaba diciendo era precisamente esto, que iba a ocurrir es que si yo tomaba lo que antes tomé para integrar, ahora lo tomo para derivar, entonces cuando lo derive, la integración que hice antes se está deshaciendo. Y porque en un sentido una operación es la inversa de la otra, ¿no? Y cuando tomo esto para integrar, como antes lo tomé para derivar, entonces lo que antes derivé y que ahora estoy integrando, el proceso se está devolviendo, deshaciendo. Entonces voy a llegar a esta expresión que no me dice nada. Eso no tiene sentido. Lo que en fin, quiero que se lleven es que si va a aplicar integración por partes dos veces en el mismo ejercicio o tres veces o tantas veces como sea necesario, usted no puede tomar en el siguiente paso de integración por partes, no puede tomar para derivar lo que antes integró, porque deshace el trabajo que hizo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. En la parte que dice du igual a coseno de x, ahí no debería ser menos coseno y No, cambiaría la porque no lo estoy integración abajo. integrando, no lo estoy integrando, lo estoy derivando. La derivada del seno es el coseno. La integral del seno es el menos coseno, ¿sí? Pero es la integral, no la derivada. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Te das cuenta que allí estamos derivando u, no integrando. ¿Sí ves? Sí, profe. Ujú. Ok. Lo que tú dices es que, fíjate, si yo hubiese escogido u como e a la x, entonces de u sería e a la x de x. Y el otro, la escogencia del de b sería entonces seno de x, de x. Ese sería de b. En este caso, b sí sería menos coseno de x. ¿Ok? Así, si esto hubiese sido la escogencia, entonces sí tendríamos que el b en este caso sería menos coseno de x, que es la integral del seno. En este caso estamos la escogencia que hicimos, lo que estamos haciendo es derivar el seno, no integrar. ¿Ok? Bueno, Ya, profe, gracias. bueno, para esta, pero también es posible, con esa otra escogencia, también es posible hacer este mismo procedimiento. ¿Ok? Bueno, sea ahora el nuevo u, voy a seguir llamándole u, a pesar de que, bueno, corro el riesgo de que se confunda con el u que está arriba, pero no es el mismo u, hay que dejar claro que estamos haciendo una nueva integración por partes. ¿Ok? Entonces, el u y el b que escogimos antes ya lo dejamos atrás porque ya aplicamos la fórmula. ¿Ok? Ahora estoy tomando otro nuevo u y otro b para esta nueva integral. Aquí vamos a tomar la función coseno de x, que fue la función trigonométrica fue la que antes derivamos, vamos a seguir derivando, ¿ok? Y la función que antes integramos, vamos a seguir integrando, ¿ok? Para ir hacia adelante y no devolver. Luego, du es menos seno de x y b sigue siendo e a la x. Entonces, por la fórmula de integración por partes, tenemos que du, perdón, esta integral, la integral, voy a copiar solamente la integral de e a la x coseno de x, que es la que me interesa ahora. Me olvido de esta otra parte, pero cuando calcule esto lo sustituimos allí y ya está, ok. Solamente voy a ver qué pasa con esta segunda integral. Esto es u por b, que sería
e a la x coseno de x menos la integral de b por du. La integral de b por du va a ser la integral de esto, perdón, de esto por esto, ¿sí? Que es e a la x menos seno de x. ¿Sí? Es decir, esto no es más, fíjense que esto no es más que e a la x coseno de x más la propia integral y. Porque esto que está acá, bueno, el menos sale y queda más la integral de e a la x por seno de x. ¿Sí? Y la integral de e a la x por seno de x es esta integral, que es la integral. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver esto un recuadrito. Este vamos a llamarle asterisco, sustituyendo sustituyendo esta integral en asterisco. Se obtiene esta igualdad. Y va a ser igual a e a la x seno de x, que lo que decía asterisco era esto, y era e a la x seno de x menos esta integral. ¿Sí? Menos esta integral. Pero esta integral es e a la x coseno de x más y. ¿Se dan cuenta? Lo que hicimos fue que esta integral se escribió como e a la x coseno de x más y. Y eso es lo que estoy colocando en asterisco. Esto, es decir, lo que resulta es que y más i, este i que está acá, con este menos queda menos i que pasa al lado izquierdo sumando, y eso va a ser igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Lo que implica que i es igual a un medio, porque esto queda i más i grados i, el 2 pasa dividiendo, de e a la x, de e a la x por seno de x menos coseno de x. Y así hemos calculado esta integral. ¿Queda claro? Es decir, hicimos dos veces integración por partes, aplicamos dos veces la fórmula de integración por partes, pero siempre yendo hacia adelante, en el sentido de que lo que yo hice en la primera integración por partes no lo deshice con la segunda, sino que seguía avanzando, ¿ok? Y después esto generó, digamos, una fórmula, una ecuación más bien, de la cual yo podía despejar la integral que quería calcular. Y ¿quedó claro eso? ¿Podrías repetir la última desde la parte de asterisco, por favor? Sí, acá, me voy a poner esto más pequeño para que se vea todo en la pantalla. Acá en asterisco vimos que asterisco fue obtenida a partir de la primera integración por partes, de la primera aplicación de esta fórmula de integración por partes. Decía establecía que y se calculaba como e a la x seno de x menos esta integral. Para la segunda aplicación de la fórmula de integración por partes, lo que vimos fue que esta segunda integral de e a la x coseno de x se calcula de esta manera. ¿Ok? Eso lo vimos así, aplicando integración por partes. De manera que esta segunda integral es e a la x coseno de x más y. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, que en este igual de asterisco, lo que hicimos fue tomar esta integral y sustituirla por esta expresión. Eso fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Profe, ¿por qué más? Porque aquí hay un menos y aquí hay otro menos. ¿Sí?
Sin la duda se le obtiene el 1 medio. Ok, bueno, déjenme continúo con el recuento de este y vemos al final por qué es un medio. Entonces está claro que aquí queda ya la x coseno de x más y, ¿verdad? Sí. Ok, bien, voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esto, me voy a eliminar esto por un momento y lo voy a poner esto aquí. Esta era la fórmula asterisco, pero lo que hicimos fue que entonces esto que está acá lo sustituimos por esto. Eso es lo que hicimos. Solo que, por supuesto, ese menos que está allí afecta a todo esto. Y entonces obtuvimos esta expresión. Esa fue la expresión que obtuvimos. ¿Ok? De aquí, como dije, va a quedar este e a la x seno de x menos e a la x coseno de x, que es lo que queda acá. Y este menos con este más y queda menos y, que pasa al otro lado sumando y queda y más y. ¿El 1 medio de dónde sale? De que esto es i más i, que es 2i, y el 2 pasa dividiendo al otro lado. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a tener es que e a la x seno de x menos e a la x coseno de x sobre 2. Pero es lo mismo que esto que está acá. ¿De acuerdo? Esta va a ser i. O si quieren, el 2 estaba allí. Ok. Ese 2 estaba allí y lo que pasó fue que, bueno, pasó dividiendo este lado. Ok. Esa es la razón del 1 medio. Una cosa más iba a comentar acá. Iba a decir algo. Bueno, observen ustedes, miren qué interesante también que ya calculamos que al aplicar integración por partes dos veces y obtener esta fórmula que está acá, de la cual despejamos el valor de la integral. ¿Ok? Pero qué interesante que a partir del propio asterisco nosotros habíamos visto, yo había comentado, que esta integral era tan complicada de calcular como esta otra. O sea, básicamente la complejidad es esencialmente la misma, que la complejidad es la misma, la de esta integral y que la de la integral de y a la x coseno de x. Bueno, resulta que de asterisco, como ya yo sé que quién es y, ya el y lo calculé y vale esto, de asterisco puedo calcular también la otra integral, Entonces, una observación, notemos que por asterisco, vamos a copiar otra vez este asterisco que está acá. Es decir, por esta igualdad se tiene que la integral de e a la x coseno de x va a ser igual a e a la x seno de x menos i. Simplemente despejamos. Esto que está acá lo pasamos al otro lado sumando y esto que está acá, el i, pasa al lado derecho restante. ¿De acuerdo? Entonces despejamos esto. Pero resulta que este señor i ya lo calculamos. Es 1 medio de e a la x por seno de x menos coseno de x. Y entonces cuando usted desarrolla eso, esto se convierte en 1 medio de, ¿cómo sería aquí? E a la x, seno de x más coseno de x. Usted saca la cuenta acá y lo suma con esto, queda así. Ok. Es decir, del cálculo que nosotros hicimos, en realidad no hicimos uno solo, hicimos dos. Sí. El de la integral, bueno, disculpen una cosa, ¿no? Aquí me faltó algo también en la fórmula que está arriba. En esta fórmula me faltó colocar
la constante, más C, más una constante. Recuerden que en la integral, en el resultado, siempre colocamos más C. Bueno. ¿Sí quedó claro eso? Por mi parte, sí, profe. Bien. Entonces hemos resuelto tanto la integral de e a la x coseno de x como la de e a la x seno de x. ¿Ok? Bueno, como ejercicio, uno puede calcular la integral de e a la a por x por seno de b por x y también la integral de e a la a por x por coseno de b por x para a y b adecuados. Esto de A y B adecuados lo que significa es que cuando uno, el cálculo de estas integrales, se hace exactamente de la misma forma como calculamos esta ahí. ¿Ok? Aplicamos integración por partes. Yo sugiero que integren esto y deriven el seno de b por x. ¿Ok? Lo mismo, bueno, en este otro lo que ocurre es que cuando usted calcula, al igual que en el ejemplo anterior, cuando usted calcula una de ellas, así como en esta observación calculamos la otra, entonces una observación similar va a llevar a calcular esta otra. ¿Ok? Entonces calcule solamente la primera porque la segunda va a ser una consecuencia del cálculo que hace de esta primera integral. Entonces, el procedimiento es el mismo. Aplico integración por partes una vez, aplico integración por partes otra vez y despejo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque digo para A y B adecuados. Porque cuando usted calcula esta integral, va a quedar, así como pasó a dividir este 2, ¿sí? El 2 que apareció acá pasó a dividir. Bueno, aquí va a pasar a dividir una expresión que tiene que ver con A y B. Cuando yo digo A y B adecuados, a lo que me refiero es a que esa expresión no sea cero, para que usted pueda pasar a dividir al otro lado. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense que si usted tiene A igual a 0, ¿okay? Entonces esto que está acá desaparece. E a la 0 sería 1 y tendríamos seno de bx. Eso sería directo, no haría falta usar, calcular esta integral, sino calcular esto sin esta expresión nada más, sin esto. Ok, esta sería la expresión que habría que calcular, la integral que habría que calcular si ya fuese 0. Entonces no habría necesidad de calcular, de calcular toda esta integral en este caso. Si b fuese 0, en cambio todo esto sería 0, porque el seno de 0 es 0 y todo sería 0. La integral de 0, usted puede ver la constante. ¿Ok? No habría necesidad tampoco de hacer de todo el cálculo de integración por partes en ese caso. Lo mismo pasa con esta integral. ¿Ok? O una situación similar pasa con esta integral. Bueno. Haga usted eso. Ejercicio. ¿Ok? Vamos a calcular otro ejemplo. Hacer otro ejemplo. Que sería el cuarto, me parece. No, el tercero. Tercero. Calculemos ahora esta integral. La integral de aquí dice, tomando es t por secante cuadrado, t por
secante cuadrado de 2t de t. Bueno, la variable de integración tiene otro nombre, pero esto no tiene mayor problema, ¿no? ¿Tienen algunas sugerencias? O sea, ustedes podrían decirme a quién debo integrar y a quién debo derivar. ¿Por qué? Integrar al secante cuadrado y derivar a t. Yo estaba pensando lo contrario. Yo también lo contrario. Y yo también pienso lo Derivar a contrario. secante y Derivemos. integrar a t. Ok. Podríamos ver. Bueno, ¿por qué? Recuerden que la cuestión era no solamente decir cuál, sino por qué. Bueno, se hace más Podría fácil ser la integrar que t. contiene a secante 2t. Ajá. Vamos a ver. No, no hay que apresurarse tanto. Vamos a ver qué pasa. Si integro t, la integral es t cuadrado sobre 2. Estoy complicando la función, ¿verdad? Eso ya es algo que sabemos. Si integro secante cuadrado, vamos a poner secante cuadrado de tita por un momento. No vamos a poner t, sino tita, para pensar que no hay un 2t allí, porque ese 2t en realidad no va a ser tanto problema. Ya va a ver por qué. La integral de secante cuadrado, ¿cuál es? Tangente. La tangente, ¿verdad? ¿Usted cree que la tangente es más complicada o es menos complicada que la secante cuadrada? Es menos complicado. Es menos complicado. Parece menos complicada, ¿verdad? Porque es una función trigonométrica igual que la anterior, pero por lo menos no está al cuadrado. Sigue siendo, en la anterior tenemos de hecho un cociente porque es 1 sobre coseno cuadrado y aquí si seguimos teniendo un cociente, seno sobre coseno. Entonces, en términos de funciones trigonométricas, vistas como funciones trigonométricas, digamos que una es una función trigonométrica, la otra también. En términos de cocientes, uno es un cociente y el otro también. Y en términos de cuadrado, de hecho, es más sencillo la tangente porque no está el cuadrado como si lo estaba la secante cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. pareciera que la secante cuadrado al integrar arroja una función más sencilla. ¿Ok? Eso es lo que parece. Ahora fíjense ustedes, ¿qué pasaría si yo derivo secante cuadrado? Si yo derivo secante cuadrado, sí, fíjense que si yo integro t, si la que escojo para integrar es t, la que me tocaría derivar entonces sería secante cuadrado, ¿verdad? Porque uno escoge una parte para integrar y la otra para derivar. Sí, eh, digamos, esta cosa que está acá, la derivada de la secante cuadrado iría acompañado de la integral de t. O sea, esta escogencia sería una escogencia que debo hacer en conjunto. Integro esto, derivo esto. Cuando yo derivo esta, queda 2 veces secante de tita por la derivada de la secante. Y la derivada de la secante es secante de tita por tangente de tita. Entonces, fíjense que al integrar t, convierto la convierto en una función más complicada, una función cuadrática que es más complicada que la función lineal. Pero además de esa complicación que estoy teniendo allí, viene la complicación de que junto con esa escogencia de integrar t, debo derivar secante cuadrado. Y la derivada de secante cuadrado es esta. 2 secante cuadrado de tita por tangente de tita. Entonces, sí me parece bastante claro que además de complicarte
estoy también complicando la secante cuadrado, porque esta es más complicada evidentemente que la propia secante cuadrado. Es decir, al integrarte, al escoger para integrarte, lo que estoy haciendo es complicar más la secante cuadrado y también complicando más t. ¿Ok? Entonces, tomar secante cuadrado para derivar no parece tan conveniente. Y tomar t para integrar. Esta sería la escogencia en conjunto que hay que hacer, ¿verdad? Se dan cuenta de que esa escogencia no es conveniente, o no parece conveniente, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, tienes razón, profe. Entonces, por eso mi pregunta era no solamente dirigida a decir cuál era la que yo iba a integrar, en la que iba a derivar, sino por qué. ¿Okay? Entonces, el por qué siempre debe estar respaldado con una respuesta parecida a la siguiente, porque en lo que se convierten estas funciones, una al integrarla y otra al derivarla, es en algo que tiene o bien la misma complejidad o una complejidad más sencilla, menor, ¿ok? Entonces, si no es así, si ese por qué no está respondido de esa forma, entonces muy probablemente la escogencia que estoy haciendo no es la correcta. ¿Ok? Entonces, la otra posible escogencia es la que vamos a hacer. Sea U, la que voy a derivar es T, ¿ok? Y de B es el resto, ¿no? Secante cuadrado de 2T. Esto quiere decir que du es de t, ¿verdad? Y, o lo que es lo mismo, du con respecto a dt, la derivada de u con respecto a dt es 1, y entonces du y dt son iguales. De allí sale, solo que bueno, es lo mismo que antes, solo que antes era x y ahora t. La misma, eh, la misma idea está detrás. Y en cambio, v, que es la integral de db, es la integral de secante cuadrado de 2t, vamos a ponerlo así, 2t de t. Ok. En en el cálculo de esta integral, lo primero que hacemos es hacer un cambio de variable. Bueno, vamos a hacer el cambio de variables así, vamos a llamarle tita igual a 2t. Y entonces de tita es igual a 2 de t, o lo que es lo mismo, de tita sobre 2 es igual a dt. Entonces esta integral se convierte, al hacer este cambio de variable, en la integral de secante cuadrado de tita por de tita sobre 2. ¿Ok? Estoy calculando esto haciendo un cambio de variable. Esto que está acá es igual a un medio de tangente de tita más c. Es decir, v no es más que un medio de tangente de 2t más c. Ok, este más c lo voy a eliminar de acá porque recuerden que a pesar de que estamos calculando una integral indefinida, al final ese más c sale de la integral en el lado derecho de la fórmula de integración por partes. ¿Okay? Entonces tenemos esto que está acá, y esto que está acá. ¿Quedó claro? Hasta ahora. Ok. Entonces fíjense que tanto la derivada de t, que es 1, como la integral de esto, que es un medio de tangente de 2t, las dos son más sencillas, ¿okay? A diferencia de la otra exponencia. Entonces, por lo tanto, la integral aquí corresponde a u por b, ¿verdad? U por b sería t por un medio de tangente
O sea, sería t sobre 2 por tangente de 2t, menos la integral de b por du, que sería esto por esto. Un medio de tangente de 2t por dt. Solo hicimos la sustitución, ¿no? Una vez que hicimos la exponencia de u y de b, calculamos de u y calculamos b, hicimos la sustitución en la fórmula de integración por partes. Usando la fórmula de integración por partes, obtenemos lo que escribí aquí abajo. Ahora, esta integral es la que queda por calcular. Esa integral ya nosotros la calculamos. Aquí cuando hicimos cambio de variable, ¿dónde estaba? Creo que está por aquí abajo. Sí, la de tangente. No la voy a volver a calcular, solo voy a decir lo siguiente. Calculemos esta integral. La de tangente, fíjense que este un medio sale y solamente queda tangente de 2t. Es lo que necesito calcular, la integral de tangente de 2t. Ok. Esta integral va a ser haciendo el cambio de variable y mismo cambio de variable. Tita igual a 2t, igual que el cambio de variable que hicimos hace un rato. Queda que de tita sobre 2 es igual a de t. Ok. Entonces queda la integral de tangente de tita por de tita sobre 2. Y eso corresponde a un medio de la integral de tangente de tita, pero la integral de tangente de tita es el logaritmo, bueno, vamos a ver aquí que ya lo hicimos. La integral de tangente de tita es menos el logaritmo del coseno. Ok, entonces aquí queda menos el logaritmo del coseno de tita. Todo esto más una constante. Bueno, al final esta constante aquí no la voy a colocar, sino que la voy a colocar al final de todo el cálculo. ¿Ok? Y esto no es más que menos un medio del logaritmo de, bueno, vamos a ponerlo un poco más. Por acá. Menos el logaritmo, o menos un medio del logaritmo de coseno de 2t. Modo de coseno de 2t. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ok. No, si usted quiere hacer nuevamente el cálculo de la integral de la tangente, pues hágalo. Haga un cambio de variables que hicimos ahí, pero como ya lo hicimos, yo solo estoy usando el resultado que ya conocemos. Entonces, por lo que resulta que esta integral y, que es la integral del t por el secante cuadrado de 2t, es la integral, esto queda t medio por tangente de 2t, que es esta parte que está acá, okay, menos el un medio, el menos un medio es este con este, okay, de la integral esta de tangente de 2t, y la integral de tangente de 2t es menos un medio del logaritmo del módulo del coseno de 2t. Y yo había dicho que al final de todo este cálculo iba a colocar más c. ¿Okay? Entonces, finalmente tenemos, componiendo un poco, reescribiendo un poco lo que está acá, tenemos que este medio tangente de 2t más un cuarto del logaritmo del módulo del coseno de 2t más c. Y esa sería la integral que queríamos calcular.
¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces fíjense que se tienen estos ejemplos. Este ejemplo podría catalogarse, al igual que el ejemplo 2, como ejemplos que son de complejidad media. ¿Ok? El ejemplo 1 es de complejidad bastante baja, ¿no? Es bastante sencillo. El ejemplo 1, si comparan lo que hicimos en el ejemplo 1 con el ejemplo 2, el ejemplo 2 fue un poquito más complejo, no excesivamente más complejo, pero un poquito más. Y en este ejemplo 3, las cosas tuvimos que hacer, no sé si decirlo así, hacer gala de las herramientas, de la habilidad que tenemos para usar estas herramientas ya conocidas, de integración por partes y la de cambio de variables, el problema de cambio de variables, porque también usamos cambio de variables acá, okay, en varias ocasiones, de hecho. Y también el conocimiento que tenemos de algunas otras integrales. Okay. La integral de la tangente ya la conocíamos, entonces, si no lo hubiésemos conocido, tendríamos que haber hecho un cálculo adicional allí. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Sí. Los ejemplos que vamos a ver ahora, va a ser el ejemplo 4, pero 5, etcétera, ¿no? Vamos a llamarle fórmulas de reducción. ¿Ok? Estas fórmulas de reducción son esencialmente fórmulas en las que uno aplica o bien integración por partes o bien cambio de variable. ¿Ok? Y lo que nos produce el uso de estas fórmulas o de estas métodos, estas fórmulas de integración por partes o de cambio de variable, es una fórmula que se llama fórmula de reducción. ¿Ok? Como sigue, vamos a ver, entonces este sería el ejemplo 4 y corresponde a esta fórmula. Calculemos, vamos a decirlo así, sea y su n, esta integral. ¿Cómo le podemos llamar? Vamos a llamarle, en lugar de I sub n, vamos a llamarle S sub n. Ya van a ver por qué. S sub n es la integral del seno de n, seno a la n de x de x. Con n, el n va a ser mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Por qué n mayor o igual que 2? Bueno, porque si n vale 0, tendríamos la integral de x, ¿ok? Que es x más 0. No habría nada que hacer en el caso de n igual a 0. Y si n vale 1, tendríamos la integral de seno de x, que es menos coseno de x más c. Ya las conocemos. El caso de n igual 0 y el caso de n igual 1 ya los conocemos. El caso de n igual 2, cuando integro seno cuadrado, la cosa es un poco más complicada. ¿Ok? En realidad no tanto en ese caso del seno cuadrado y algunos otros no tanto. O sea, bueno, cuando uno tiene una integral de una función trigonométrica, que es lo que el tema del que vamos a hablar, siguiente tema del que vamos a hablar, usualmente, debido a que hay varias propiedades trigonométricas, usualmente una integral de una función trigonométrica se puede calcular de varias maneras. ¿Ok? No hay una única manera. Es lo usual, pues no quiero decir que no pase, que sí, que se tenga que calcular de una forma y ya.
Lo que quiero decir es que a mí me parece que es una ventaja para las integrales de funciones trigonométricas tienen esa ventaja de que se pueden calcular de distintas maneras debido a las propiedades trigonométricas de que ellas gozan. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular este y con ese ejemplo terminamos. ¿Ok? Y mañana continuamos con el tema de integración por partes e integrales trigonométricas. Bueno, acá parece, es un poco raro porque no parece tener mucho sentido, por ejemplo, tomar el seno a la n de x y derivarlo. Evidentemente, si voy a aplicar integración por parte acá, evidentemente, si yo tomo esto para derivar, ¿ok? Y tomo este para integrar, entonces lo que queda es que la derivada de esto va a ser de u, va a ser n seno de a la n menos 1 por la derivada interna, que es una composición por el coseno de x, ¿verdad? Y la integral de esto sería x, b sería igual a x. Entonces, el producto de estas dos cosas parece ser más complicado que simplemente seno a la n x. ¿Ok? O sea, cuando yo derivo u, cuando yo derivo esta expresión, obtengo esto que está acá, que parece evidentemente más complicado. Y si además lo multiplico por x, cosa que no estaba haciendo antes con el seno a la n de x, entonces el producto de estas dos, de b por du, que es el producto que me va a tocar integrar después, se ve bastante más complicado que lo que tengo originalmente. Entonces, esta escogencia no parece ser la escogencia adecuada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago? Bueno, lo que vamos a hacer para cálculo de esta integral, usar integración por partes, es lo siguiente. Notemos primero que seno a la n de x no es más que seno a la n menos 1 de x por seno de x. Ok. Así, vamos a poner una cosa más acá para que quede más claro qué es lo que vamos a hacer. Voy a poner el de x acá y el de x sin la integral. Solamente me interesa lo que está dentro de la integral. Ok. Así podemos hacer eh, integración por partes usando u. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense. Entonces aquí vamos a tener un u por un db, ¿verdad? Este es el que va a ser u, seno a la n menos 1 de x. Y el db va a ser el resto, seno de x de x. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque yo todavía no sé integrar seno a la n de x, no sé integrar potencias de seno, ¿ok? Entonces, dejar este como el que voy a integrar no parece lo conveniente. Entonces lo tomo para derivar y el resto para integrar. En cambio, el seno sí lo sé integrar, ¿ok? Entonces, du, ¿a qué corresponde? Du corresponde a n menos 1 por seno a la n menos 2 por la derivada del seno y la derivada interna del seno, que es la derivada que es el coseno, y esto por dx. Y b es la integral del seno, que es el menos coseno. ¿Ok? Por tanto, la fórmula de integración por partes nos indica que Sn va a ser igual a u por b, que es menos coseno de x por seno a la n menos 1, ¿sí?
menos la integral de b por du, de esto por esto. Bueno, aquí vamos a tener menos coseno de x por n menos 1, ¿verdad? Por seno a la n menos 2 de x por coseno de x de x. Fíjense que este paréntesis acá está de más, no sé por qué lo puse. Iba a decir, bueno, déjeme copiar acá esto. Esto sería, todo esto que está acá, sería u por b. Ok. Este sería b y todo esto sería de u. Entonces estoy haciendo el uso de la fórmula de integración por partes. Entonces tenemos menos coseno de x seno a la n menos 1 de x menos, bueno, más acá porque con este menos, ¿verdad? Con este menos se convierte en más. El n menos 1 que está aquí dentro de la integral sale porque es una constante. Por la integral, que sería seno a n menos 2 de x por coseno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿por qué n-1 no saldría con menos n-1? Porque este menos con este menos ya se hizo más. Sí, menos que este acá. ¿Sí ves? Por el menos del coseno. Claro, el menos con menos, menos por menos da más acá y el n menos 1 sale simplemente así. Ok, Ya, profe, gracias. a la orden. Bueno, aquí queda menos coseno de x, seno a la n menos 1 de x, más n menos 1 multiplicando a acá. Lo vamos a escribir así, seno a la n menos 2 de x por... Y aquí es donde usamos una propiedad trigonométrica conocida, que es esta. El coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos es menos coseno de x, seno a la n menos 1 más n menos 1 por la integral. Cuando te hace el producto acá, va a ser seno a la n menos 2 de x menos seno a la n de x. Todo esto de x. Entonces esto lo podemos escribir así, como menos coseno de x, seno a la n menos 1 de x, más n menos 1 por la integral de seno a la n menos 2 de x, menos, este menos que está acá con esto se convierte en menos n menos 1 por la integral de seno a la n de x. Ok. Esto que está acá no es más. Fíjense que nosotros a esto, a esta integral, la llamamos s sub n. La llamé s sub n, el s porque es la integral de un cero, ¿sí? Y el n porque es la potencia de ese cero. Entonces, aquí estamos hablando de la misma integral, solo que con potencia n menos 2. Y aquí estamos hablando de la propia s sub n. Entonces, luego, lo que tenemos es que s sub n, que es la integral con la que comenzamos, esto que está acá, va a ser igual a todo esto. ¿Sí? ¿Y esto quién es? Menos coseno de x es el seno de a la n menos 1 de x más n menos 1 por s sub n menos 2, ¿verdad? Menos n menos 1 por s sub n. Es algo parecido, bueno, aquí no tuvimos que aplicar dos veces integración por partes,
pero es algo parecido a lo que ocurrió en este ejemplo 2. En el ejemplo en el que lo que hicimos fue obtener una fórmula acá y despejar la integral que queríamos calcular. Exactamente eso estamos teniendo acá. Okay. Fíjense que este menos n menos 1 pasa al otro lado sumando más n menos 1 por s sub n igual a menos coseno de x seno a la n menos 1 de x más n menos 1 por s sub n menos 2. Cuando usted suma esto, fíjense que lo que va a quedar acá es Sn más n por Sn menos Sn. ¿Sí? Cuando se aplica propiedad distributiva acá, y esto se van a eliminar. Entonces queda n por S sub n igual a todo esto que está aquí en el lado derecho. Ok. Finalmente, y con esto terminamos, S sub n, que es la integral que queríamos calcular, es menos 1 sobre n por esto. El n pasa a dividir al otro lado y queda menos 1 sobre n aquí, por coseno de x, seno la n menos 1 de x, más n menos 1 sobre n, todo el mundo en el lado derecho queda dividido entre n. ¿Okay? Y esa sería la fórmula que tenemos. Aquí me falta. Profe, ahí ya no hay necesidad de ponerle el más C. Al final no hay necesidad de ponerle más c porque fíjate quién es Sn menos 2, este Sn menos 2 que está acá. Ese Sn menos 2 es esta integral. Esta integral todavía no está calculada. Cuando se calcula uno le coloca más c. ¿Okay? Ok, profe. Bueno, fíjese que el procedimiento fue aplicar integración por partes, ¿sí? De la forma adecuada, usar una propiedad trigonométrica y obtener una fórmula en la que pudiéramos despejar el S sub n. Esto se llama una fórmula de reducción. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, lo que hace esta fórmula es que para calcular la integral de S de seno a la n de x, esta integral, según esta fórmula, eso va a ser igual a este producto que está acá más n menos 1 sobre n por Sn menos 2. ¿Y quién es Sn menos 2? La integral de seno, pero a la n menos 2. Entonces hay una reducción en el exponente. Una fórmula de reducción porque se calcula la integral de la función seno a la n por medio de la integral de la función seno a la n menos 2. Por una en la que se reduce el exponente. Ok, entonces cuando yo voy a calcular la integral de seno a la n menos 2, la misma fórmula lo lleva a la integral de seno a la n menos 4. O sea, se va bajando el exponente de 2 en 2. Ok, n menos 2, después n menos 4, después n menos 6, y así sucesivamente hasta que llego al punto en el que obtengo la integral que requiero. Bueno, como ya terminó la hora, vamos a continuar mañana con este ejemplo, ¿ok? Y con otras fórmulas de reducción. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Es luego. una consulta. En Dígame. este caso, ese n-2 representaría como que al exponente solo le estoy restando 2. O sea, Sí, eso fue lo que dije ahorita, que es la integral de seno a la n menos. O sea, aquí si tú colocas n, si aquí colocas 5, entonces aquí colocas 5. Si aquí colocas n menos 3, aquí colocas n menos 3. Si es n menos 2, entonces n menos 2 acá. ¿Ok? El n, el subíndice acá es el exponente del seno dentro de la integral. En este caso correspondería a esta integral. ¿Sí? muchas gracias.
Bueno, bien, la orden.